Estimados televidentes, muy buenas noches. Es un placer para mí, como todas las semanas, acompañarlos en esta noche de martes para caminar por esos senderos del derecho, para transitar por esos caminos que abre la jurisprudencia, la ciencia jurídica y que usted debe conocer. Es misión importante de la academia y obviamente de nuestra universidad con corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, cumplir esta misión que le ha sido autoimpuesta y que consiste en estrechar vínculos con la comunidad, en que usted nos permita entrar a su casa, nos permita hablarle de derecho, nos permita darle las bases y las nociones fundamentales que asisten al ciudadano común en esta base legal que le permite, pues obviamente, defender aquellos derechos que tanto hemos invocado y cumplir las obligaciones que le son impuestas por la ley. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Hoy nos vamos a adentrar en todo esto que tiene que ver con los grupos de atención prioritaria. Estos grupos especiales que deben tener asimismo consideraciones legales únicas y que obviamente lo trataremos con una experta. La experta invitada el día de hoy es la doctora Julia Morales. Ella es abogada, magíster, profesora universitaria y además ejerce libremente el derecho, lo que le permite hablar con toda la propiedad en este espacio al cual la hemos invitado con mucho afecto y con mucha consideración. Doctora Julia, muy buenas noches. Qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por su invitación. Un placer. Pues vamos a adentrarnos, vamos a tocar la temática para la cual hemos sido convocados el día de hoy. Hablar de estos grupos de atención prioritaria es hablar de las personas que por una u otra razón deben ser tomadas en cuenta con una especie de lupa legal que magnifique sus derechos, que los haga más fuertes, más potentes y al amparo de nuestra Constitución, que es una Constitución eminentemente garantista y que consagra de suyo precisamente aquello que ya hemos hecho referencia en varias ocasiones en esta introducción, esos derechos magnificados de aquellos que por naturaleza y por esencia son este factor que no siempre fue tomado en cuenta y que no siempre fue considerado, como ahora lo es, y hay que reconocerlo, como una labor importante de la legislatura en ese sentido. Grupos que deben ser mirados siempre pues con esa visión de la ley que ampare, que resguarde y que proteja. Estimada doctora, ¿en qué consisten estos grupos de atención prioritaria? ¿Podría describirlos y un poco cuál es el amparo constitucional que abraza a todo este segmento tan importante de la población? Por favor. Sí, doctor. Es importante rescatar el sentido humano y de solidaridad que la Constitución le da a estos grupos de atención prioritaria. ¿Y cuáles son esos derechos que se destacan? Primero, los grupos de atención prioritaria pues son las niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades catastróficas. ¿Y qué es lo que quiere destacar la Constitución? Proteger los derechos y las garantías que ellos tienen establecidos dentro de la Constitución, para brindarles pues apoyo, para brindarles seguridad y para encontrar un equilibrio entre el derecho y la garantía que ellos tienen. Usted, a título personal, estimada doctora, dentro de todos estos grupos, ¿cuál considera que es el grupo con mayores carencias y que debería ser atendida de forma superlativa, no solo por la ley, sino por las instituciones que amparan a este tipo de sectores? Bueno, pienso que las niñas, niños y adolescentes serían uno de los prioritarios de este grupo de atención prioritaria. Precisamente porque en los niños está el futuro de la patria y el que se desvíe la atención que hacia ellos debe generarse podría resultar en que tengamos generaciones ulteriores que no necesariamente estén bien encaminadas, ¿verdad? En el niño, entonces, ¿cuáles serían estas consideraciones primarias que han de tomarse en cuenta? Bueno, los derechos prioritarios que también están establecidos en los derechos humanos, como son el derecho a la vida, ellos tienen derecho pues, a ser protegidos en su integralidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues salud, vivienda, el derecho al buen vivir y la protección que le deben brindar los adultos mayores. Uno de los campos en los que más se suele abusar de los niños es en el plano sexual, lamentablemente. Y son precisamente los miembros del entorno familiar quienes suelen cometer estos excesos. Son precisamente estos miembros del grupo más próximo, aquellos con quienes el niño tiene confianza, el tío, el padrastro muchas veces,
quienes vulneran esta postura inmarcesible que debería ser el niño concebido en su contexto moral, en su contexto de respeto a su cuerpo. Doctora, ¿en qué medida la ley está amparando también esta cobertura que en el campo sexual puede lesionar los intereses de los menores y su dignidad por sobre todas las cosas? Por sobre todas las cosas. Bueno, es importante rescatar pues que nuestras leyes cada día son más endurecidas las penas para este tipo de actos inescrupulosos que se cometen con nuestros menores. Y recordarles a los padres pues que siempre deben estar atentos a los niños, no dejarlos solos, ni siquiera con un tío o un familiar cercano. Efectivamente, yo concuerdo con usted en esta recomendación. Recordemos que la mayoría de casos de pederastía o pederastia, como algunos la pronuncian, están dados incluso por religiosos, a quienes los padres han encomendado la educación del niño, y han sido numerosas las denuncias en este sentido. Por eso, como recomendación, y usted que es experta en esta temática de protección de los derechos de este sector vulnerable, profundamente vulnerable, como son los niños, ¿qué otras recomendaciones podría hacer a los padres? Y además, cuando se deba denunciar una situación de estas, ¿cómo hacerlo? ¿A quién acudir? ¿Qué tan necesario es que los padres asuman un rol de responsabilidad para reclamar de alguna manera esa vindicta pública que tiene que caer sobre el agresor, sobre el ofensor? Bueno, en primer lugar es importante no descuidar a nuestros niños en ninguno de los ámbitos y luego acudir a las instancias correspondientes para no dejar en indefensión en primer lugar al niño y para que sea protegido dentro de toda nuestra normativa legal. Aparte de estos derechos a la salud sexual a los que ya hemos hecho referencia, uno de los componentes vitales es la educación como derecho de los niños. ¿Qué comprende esta educación? ¿Hasta dónde es obligatoria? Los abogados y muchas personas lo conocen, pero recordemos que buena parte de quienes nos miran por televisión no están insertos en el ámbito del derecho, y sería bueno recordarles hasta dónde alcanza esta esfera que estamos comentando, doctora. Bueno, la educación es gratuita hasta nivel universitario siempre y cuando los chicos puedan acceder a becas. O sea, tienen que ganarse el derecho a una educación superior. ¿Qué opinión le merece eso? Porque siempre ha habido un debate importante, por ejemplo, en la educación universitaria. Debe ser de libre acceso, indiscriminado, la gente debería poder escoger lo que le parece y muchas veces corretear entre 2 o 3 carreras diferentes por una indecisión. ¿O le parece que está bien estas reformas que se han hecho en el sentido de ir generando un cierto marco, una cierta corriente que hace que el estudiante se defina y más que nada tenga que ganarse, como usted bien dice, ese derecho? Sí, a mí sí me parecen importantes esta reforma porque los chicos se preparan de una manera más positiva para poder escoger una carrera determinada, ¿no? Así es. Dejemos de lado la educación universitaria y volvamos a la educación inicial. Siendo que es una obligación para los padres, ¿existe algún tipo de sanción para ellos cuando por descuido, por negligencia, por falta de información a veces, porque en el campo puede ocurrir, y no hacen que sus hijos estudien? ¿Existe alguna forma de que la ley coaccione a los padres para hacerlos que se remitan al término legal y pongan a sus hijos dentro del sistema curricular? Sí, existe en nuestra normativa jurídica, existe una sanción establecida para ellos en caso de que los niños no acudan a un centro de estudio. ¿Podrían los padres, en caso de reincidir o sostenerse en esta negativa de educar a sus hijos, podrían ser incluso privados de la patria potestad, podrían ser tomados por el Estado y centros de ayuda a los menores, generar esta asistencia y pues educarlos para también cumplir con esto que es una norma universal, la de la educación? Dependiendo la magnitud del acto que cometa el progenitor con el niño, pues sí podrían ser privados de su libertad. Dependiendo del caso. Muchísimas gracias. Hemos visto pues temas como la salud sexual, hemos visto temas como la educación. ¿Cuál a usted le parece que serían los otros ámbitos de cobertura que han de generarse sobre el menor y que tienen que estar previstos en nuestras leyes? Bueno, está prácticamente la integralidad dentro de la Constitución, donde se ven todos los ámbitos: social, cultural, amoroso, digamos, también, porque es una parte importante que el niño tenga el apoyo de la familia, y la parte fundamental sería pues el factor moral. Yo pienso que se encuentra en todos los ámbitos incluidos. Correcto. ¿Qué pasa con esto de la inclusión? Hablar de inclusión es un concepto que muchas veces ha quedado en letra muerta.
Todo el mundo habla de inclusión, todo el mundo la subraya, todo el mundo la hace patente en el discurso cotidiano, especialmente los políticos. Políticos que, pues, sean servidores del Estado o no, están obligados a velar por el bienestar común, por el bienestar de todos los niños. Pero hemos de entender que el niño es un universo y que como universo tiene que ser conceptuado de manera individual y específica. Hablábamos de la inclusión y decíamos, ¿hasta dónde se respeta la inclusión? ¿Cree usted que ya haya inclusión en todo sentido para los niños? Incluyendo esto que, valga la redundancia, tiene que ver con el respeto a su religión, respeto a la etnia de la cual provienen, respeto a creencias ancestrales, a prácticas que pueden devenir pues desde su forma en que fue educado y criado. Todo esto genera la inclusión definitiva. ¿Se practica la inclusión en los niños o nos falta mucho por caminar? Todavía yo creo que nos falta mucho por caminar porque esa inclusión en la niñez y adolescencia influye un poco en los padres. Todavía ellos no están libres totalmente, entonces no tienen esa inclusión total. Pero en el ámbito general ya se da. Hay una disposición reciente que impide que los menores de edad contraigan matrimonio. Se dio por fin esta reforma que yo la venía desde hace mucho tiempo planteando en todos los foros en los que he tenido oportunidad de participar. No era lógico que alguien que aún no tiene la edad para tomar decisiones en el campo contractual, en el campo vital en todos los ámbitos, es decir, contraer un crédito, participar activamente en el sistema financiero, toma una decisión tan trascendente como es el matrimonio. ¿Qué opinión le merece, estimada doctora, el que se haya prohibido el matrimonio de quienes tienen menos de 18 años? Me parece justo porque, imagínense, los chicos no están preparados para asumir ese rol que es tan importante y en caso de que tengan un bebé, pues tampoco van a ser responsables. ¿Y quiénes van a ser los que van a aceptar todo este tipo de roles? Son los padres los que van a asumir este tipo de roles. Entonces estoy de acuerdo que tienen que tener la mayoría de edad para que puedan cumplir ese requisito. Muy gentil, doctora. Nuestro director de piso nos indica que es tiempo de hacer una breve pausa para generar anuncios institucionales y volveremos después de unos instantes. Le ruego no cambiar de canal. Esto es Canal 30, Televisión Manavita, y nos retransmite Hippie TV. Manténgase con nosotros. Ya volvemos. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. Queridos amigos, bienvenidos a este segundo bloque de Hablamos Derecho. Esta propuesta académica que formula la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quiero aprovechar el momento para recordarles nuestra programación radial, por supuesto, conducida por su servidor, Alberto Vélez León. Tenemos Piedra Filosofal en San Gregorio Radio 106.1. Póngale oído todas las tardes a partir de las 4 de la tarde. Y ahora, pues a principios de febrero comenzamos la nueva temporada de Hablamos Derecho en su versión radial. Hemos estado preparando, rediseñando, reconstruyendo la estructura del programa para que cada vez resulte más agradable para ustedes, pues, y obviamente en los primeros días de febrero ya estaremos nuevamente acompañándolos como siempre lo hacemos los sábados desde mediodía en la versión radial de Hablamos Derecho. Recuerde que esto es una propuesta totalmente independiente del programa televisivo, es decir, diferentes invitados, diferentes temáticas, siempre con ese relax especial que la radio propone y permite. Así que los esperamos. No deje de sintonizar toda la programación de San Gregorio Radio 106.1. Póngale oído, comenzando por nuestro noticiero de la mañana a partir de las 4:30 AM.
Continuamos con nuestra invitada de lujo del día de hoy, la doctora Julia Morales, abogada, catedrática universitaria, mujer de profundos conocimientos y que domina esta área sobre la cual estamos disertando, conversando, dialogando el día de hoy, que son los grupos de atención prioritaria. En el primer segmento del programa hablamos ya sobre los niños, hablamos sobre sus derechos sexuales, hablamos sobre su derecho a la educación, hablamos sobre todos estos derechos inmarcesibles, inalienables, que le competen al niño por su naturaleza de tal, y terminamos discutiendo sobre la importancia de la norma que prohibía incluso en estos niños, porque pues un muchacho de 17 años, de 16 años, una chica de 15, yo los conceptúo todavía niños en el sentido de que aún no han caminado los derroteros de la vida, ni han tenido los aprendizajes, ni la solvencia en el caminar que les permita tomar decisiones coherentes. Pues ahora vamos a pasar a otro grupo importante de atención prioritaria. Ellos son pues las personas con capacidades especiales, también llamados, aún en el texto constitucional, discapacitados, aunque esta es justo una temática de discusión. Mi querida abogada Julia, mi querida doctora Julia, ¿por qué existe este debate entre el término capacidades especiales y discapacidades? ¿Usted cree que son sinónimos o cree que se marca una diferencia conceptual que podría resultar peyorativa en el primero de los términos cuando se le limita, se le establece como una condicionante de no tener ciertas capacidades o de faltarle algo? Quizá por allí puede venir un poco esta discusión que algunos consideran excesivamente semántica, pero que otros sí le dan esa prioridad. Bueno, es importante reconocer que estas personas tienen capacidades especiales. La Constitución, como usted bien lo dijo en el texto, dice personas con discapacidad. O sea, de alguna manera marca que sí tienen una discapacidad. Entonces, es importante reconocerles y el Estado reconoce políticas públicas para ellos y también programas especiales para que sean protegidos, donde las familias también son capacitadas para que reciban pues una atención adecuada a estas personas. Y yo pienso que no debe existir diferencia, porque si decimos persona con discapacidad, estamos demostrando que tiene una discapacidad. Y si decimos con capacidades especiales, estamos resaltando que una de sus discapacidades es especial. Y en ese ámbito vamos a fortalecerlo. Correcto, mi estimada doctora, yo coincido con usted. Hablar de discapacidad no es de ninguna manera un término peyorativo. Yo soy un discapacitado para jugar al fútbol. No nací con esa capacidad, o no la pude solventar a lo largo de mi vida. Y tengo otras cuantas discapacidades para diferentes ámbitos de acción. Eso no me minimiza ni me depauperiza en un sentido, sino que simplemente hace hincapié en que en un segmento del quehacer humano pues no tengo yo las capacidades totales y plenas. Y hablar de capacidades especiales me parece también, si bien un eufemismo, puede tener una connotación también que remarque que todo ser humano que ha sido menguado en una parte siempre es favorecida en otra. Recordemos que quienes son impedidos de la vista, por ejemplo, han resultado músicos maravillosos. Ray Charles, Stevie Wonder, Andrea Bocelli. Yo de ninguna manera diría que ellos son discapacitados, al menos de las artes. Podrán tener una capacidad disminuida en el tema visual y sin embargo son gente que tiene un talento extraordinario en otro rubro. Entonces quizá a eso se quiere referir esta cierta confrontación semántica que existe acerca de los términos. Pero más allá de ello, que es solamente una discusión de palabras, cuando en el fondo lo que importa es atender y priorizar los intereses de este grupo de personas, ¿qué podríamos entender por personas discapacitadas o con capacidades especiales? ¿Cómo definirlos? ¿Cómo concebirlos? ¿Qué tipos de discapacidades conocemos y cuáles están conceptuadas dentro del marco legal, doctora? Bien, debemos destacar pues que existen las discapacidades físicas, psíquicas e intelectuales. En cualquiera de estas tres pues se pueden encasillar diferentes grados de discapacidad, valga la redundancia, porque estas personas pues el Estado les brinda pues una atención especializada en los centros de salud, también les brinda pues exoneración de impuestos. Ellos pueden trabajar en una empresa, pues ahora las empresas públicas como privadas tienen un porcentaje que deben contratar a este tipo de personas. Fundaciones como la Manuel Espejo, inclusive con la cual
Este gobierno tuvo un acierto desde mi punto de vista, siendo como soy contrario a este régimen y siempre lo establezco de manera frontal, puesto que mi orientación política es otra, pero también hemos de reconocer los aciertos, y este me parece un acierto de la Fundación Manuel Espejo, que fue bien conducida por quien entonces era vicepresidente de la República. Esto sí permitió llegar a estos sectores vulnerables absolutamente, incluso con viviendas de buena calidad. Yo mismo en mi barrio vi construir una casa a un señor que tenía un impedimento físico, le faltaba una pierna, pues una casa de muy buena factura, bastante bien hecha. Hacia eso debemos ir, cambiar la caridad por entregar, porque esos son los conceptos que han ido mutando con el tiempo. Antes se creía que quien tenía una discapacidad era objeto de eso, de simple caridad, es decir, darle algo por lástima, por pena. Ahora, en cambio, nuestras normas constituyen un derecho en aquello. ¿Qué derechos tienen estos discapacitados o estas personas con capacidades especiales, para usar el término que suele preferir la audiencia? Bueno, los derechos más importantes se busca la integralidad, que ellos se han integrado en su totalidad en la sociedad manabita, ¿no? En este caso. Inclusive, pues, de acuerdo a la discapacidad que tengan, que usted sabe que ahora, pues, ellos la tienen en su carnet claramente identificada. Entonces, ellos pueden trabajar en una empresa. Si su capacidad no es intelectual, sino física, pues, pueden hacerlo en cualquier tipo de empresa. También, pues, el Estado les garantiza rebajas en las pensiones, en los impuestos, y también en todo lo que se refiere a su integralidad. Se les busca, pues, que tengan una salud adecuada, una atención especializada en todos los campos. ¿Qué tan importante es esto que usted ya nos señaló? Que las personas con capacidad especial tengan acceso a puestos de trabajo, y que ahora las empresas están obligadas por mandato legal a contratar un número X de empleados de acuerdo a su plantilla, de acuerdo al número de trabajadores globales que tiene. ¿En qué medida usted cree que las personas con capacidad especial puedan ser un aporte serio, un aporte determinante, que no se haga caridad con otorgarles trabajo, que en eso yo siempre insisto, sino que estas personas puedan ir a generar, a magnificar incluso las capacidades que una empresa tenga desde una visión diferente, que puede ser una visión que perfectamente aporte definitivamente para el mejoramiento de esa empresa? Claro que sí, es importante, pues, rescatar que nuestra Constitución, como le dije al inicio, pues, es humana y solidaria con este tipo de personas que no por una discapacidad pueden ser aisladas de nuestra sociedad. Entonces, ellos, de acuerdo a su capacidad, se van introduciendo en nuestra parte laboral y van demostrando sus capacidades. Correcto, mi querida doctora. Quería hacer una referencia aquí en nuestra Universidad San Gregorio de Portoviejo, y usted posiblemente los ha tenido como maestra también en sus aulas. Hemos tenido personas con, por ejemplo, una discapacidad visual seria. Sí. Ahora mismo tenemos un estudiante, Luis, nuestro buen amigo Luis, que es un muchacho inteligente, que se desenvuelve muy bien, que cumple sus tareas, que si uno no se centra en ese momento en esa incapacidad visual que él tiene, ni percibe que él tiene esa deficiencia, porque participa y actúa. ¿En qué medida las universidades, los centros de educación tienen que participar también en esta inclusión y tienen que ir tomando medidas, por ejemplo, para que sus bibliotecas también tengan contenidos en braille, doctora? ¿Hasta dónde tiene que involucrarse la academia para permitir que estas personas con capacidad especial también entren a este entorno del estudio y que tengan, pues, todas las facilidades? Y el maestro, como segunda parte de la pregunta, debe estar preparado para asumir estos retos diferentes, esta manera, pues, absolutamente diversa con la cual impartir clase. Claro que sí. Es importante destacar que las universidades tienen que tomar cartas en el asunto y darles importancia a este tipo de personas, porque con esto de la inclusión ellos deben estar en cualquier centro educativo, siempre que puedan acceder. En este caso, como en nuestra universidad tenemos a este joven, Luis Bravo, él, pues, tiene una discapacidad visual, digámoslo así. Entonces la universidad está tratando de proveerle todos los medios necesarios para que él pueda seguir con su educación. Usted ha sido maestra de él. Sí, fue mi alumno. ¿Ha encontrado alguna diferencia con un alumno común, es decir, que tenga sus facultades visuales plenas? No, él ha tenido, se ha desenvuelto muy bien en todas las áreas de la academia, digamos. Mire que tengo el mismo criterio, porque también fue mi alumno en su momento, cuando arrancó la carrera universitaria. Yo le dicté filosofía e historia del derecho, si mal no recuerdo, y fue un muy buen estudiante que siempre se desempeñó. Es decir,
Que las diferencias a veces también, doctora, no sé si usted coincida conmigo, están más que en la persona que las tiene, en quien las observa, en quien las cataloga y en quien marca las diferencias, quien hace esta especie de segmentaciones sociales y pone a alguien por aquí, pone a alguien por acá, marcándolos como seres que casi no pertenecen a nuestro mundo y pertenecen más bien a este mundo paradójico en el cual las cosas no vinieron completas. Entonces creo que tiene que partir de nosotros también y tiene que venir de la sociedad. Esta visión inclusiva, repito, porque esta es la palabra que tiene que ser enunciada a todo lo largo de este programa, incluirlos, hacerlos parte de, sumergirlos en nuestra realidad sin que se sientan diferentes porque no lo son. En el fondo, todos los seres humanos piensan de la misma manera, quieren de la misma manera e incluso pueden odiar de la misma manera. Tienen nuestros mismos sentimientos, nuestras mismas aflicciones y nuestras mismas alegrías. ¿Hasta dónde todos quienes somos parte del entramado social debemos cumplir este rol de ser seres que incluyan a aquel que tiene pues esta limitación pequeña en un ámbito, pero a lo mejor grandes facultades en otro sentido, y hacerlas sentir parte y meterlas pues en el devenir de las cosas para no generar ese sentido exclusivo que es tan terrible? Sí, todos deberíamos participar para poderlos incluir. Debe empezar desde la familia, porque muchas veces, dentro del seno familiar puede ocurrir este tipo de discriminación, digamos así. Y nosotros como maestros debemos de tratar de incluirlos cada vez más dentro de nuestra sociedad. Muy gentil, doctora. Es tiempo de hacer nuestra segunda pausa del día de hoy y retornaremos luego de unos muy breves anuncios institucionales. Por favor, no cambie de canal. Esta es una propuesta de la Academia Hablamos Derecho. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho se manifiestan con este programa que es un placer hacer llegar a ustedes todos los martes desde las 9 de la noche. Ya retornamos. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. Queridos televidentes, ya estamos con ustedes, tercer bloque de Hablamos Derecho. Esta interesantísima propuesta de la Universidad San Gregorio de Portoviejo que llega a ustedes todos los martes, claro, por Canal 30 y también por Hippie TV. Agradecerles otra vez el que siempre nos permitan compartir esto que creemos que es determinante. Todo el mundo debe conocer de derecho y esa es la propuesta. Hoy estamos hablando de grupos de atención prioritaria y estamos con una experta. Estamos con la doctora Julia Morales, ella es abogada, catedrática universitaria, también en el libre ejercicio profesional, lo que le permite tener una solvencia plena en estas temáticas. Nos quedó corto el segundo segmento para hablar de discapacidades. Estas que algunos llaman discapacidades y otros llaman pues un segmento simplemente con capacidades especiales. Ya discutimos el tema de la denominación, que no es lo trascendente. Pero estábamos en aquello, en el aporte que pueden generar estas personas en las empresas y que las empresas están obligadas
a contratarlos. Doctora, el tener este famoso carnet del CONADIS con diferentes porcentajes, 30, 40, 50, 70% de discapacidad, porque así lo subraya este documento, ¿qué beneficios le puede traer a quien es parte de este rubro, de este grupo humano importantísimo, obviamente? Bueno, es importante destacar que este porcentaje ayuda para que las empresas puedan saber cuál es la discapacidad que poseen las personas que tienen este tipo de discapacidad, ¿no? Entonces es importante porque en esa medida pues ellos van a tomar conocimiento de sus capacidades y los van a poder contratar de acuerdo al ámbito en el que se puedan desenvolver. Hace un momento usted nos estableció 3 parámetros, 3 grandes líneas de acción dentro de las cuales se coincide a quien tiene esta discapacidad. Habíamos hablado de las físicas, que ya las hemos tratado un poquito, es decir, quien por un accidente ha perdido un brazo, por un tema de poliomielitis tiene impedimento en una de sus piernas, tiene deficiencias auditivas, deficiencias de visión, etc. Vamos al plano de estas falencias psicológicas, enfermedades mentales que puedan perturbar seriamente al individuo. ¿En qué medida una empresa podría confiar, y esto más bien le solicito su criterio personal, en alguien que, por ejemplo, padece de esquizofrenia, que padece de algunas de las enfermedades mentales severas, que pueden devenir asimismo en actos de violencia, por ejemplo, en el entorno de una empresa? ¿Hay alguna forma de encontrar un trabajo que pues no genere un riesgo? También porque tenemos que ser claros y este programa se caracteriza por eso. Podríamos mantenernos en el eufemismo, sí, que hay que incluir a todos, que hay que permitir que todos trabajen, que todos tienen derechos. Sí y no. Sí, desde la perspectiva en que hay que incluir a quien puede ser incluido, y no desde la perspectiva de que tampoco se puede generar, por ejemplo, un tema de peligro dentro del ambiente laboral o una disminución del clima laboral en una empresa por insertar a alguien que tiene, por ejemplo, problemas mentales. Desde su visión personalísima, ¿cómo cree usted que podría manejarse esta situación? Bueno, en ese sentido tenemos que tomar en cuenta que por eso existe el carnet, donde vamos a fijarnos la discapacidad que posee la persona, ¿verdad? Si tenemos una persona con afectaciones psíquicas, pues no vamos a darle un trabajo que conlleve el riesgo para las personas que están a su alrededor. En ese sentido tenemos que ser bien observadores, y también ustedes saben que toda esta persona que va a laborar se le hace una entrevista, inclusive las personas que tengan capacidades especiales. Entonces ahí vamos a determinar en qué lugar lo vamos a ubicar y qué tan crítico sería colocarlo en una situación de riesgo para las otras personas. Doctor, hace unos días bebía un café con algunos colegas, con algunos compañeros y buenos amigos, con quienes siempre charlamos de temas de derecho e incluso barajamos posibilidades sobre lo que podríamos traer como tema interesante a este programa. Y ellos me decían que incluso esa era su postura, la respeto en algunas partes, no la comparto, pero se la voy a exponer para saber qué opinión le merece a usted. Decían que, por ejemplo, las personas que tengan este tipo de impedimentos, una psicosis, neurosis permanentes, no lo sé, un delirio de persecución, yo no conozco los términos psicológicos a profundidad, no es mi profesión, ni es área de mi experticia, pero decían que, por ejemplo, una de las soluciones sería el teletrabajo, es decir, constituir una forma de trabajar online, que la persona llene formularios, haga cierto tipo de tareas que bien pueden ser hechas incluso desde su propio hogar, sin causar ningún tipo de peligro al grupo, pero que igual las empresas deberían contar con ellos. Es decir, que desde esta perspectiva que establecían estos buenos amigos y compañeros profesionales del derecho, todas las personas podrían ser incluidas, porque no necesariamente el trabajo tiene que ser un trabajo que se efectúe dentro del contexto de la empresa, dentro del contexto de la oficina, sino que se podría generar esto que en otras partes ya se hace muchísimo y que todavía no tiene una legislación específica en el Ecuador, que es el teletrabajo. De ahí viene la segunda parte, el segundo componente de esta pregunta, que es un poco larga. En primero, saber si usted está de acuerdo con esto, que todo el mundo podría ser incluido, porque todo el mundo tiene algún tipo de talento, todo el mundo tiene algún tipo de capacidad. Conocí a un muchacho que tenía un problema serio en el ámbito psicológico, sin embargo era un gran diseñador gráfico, un magnífico diseñador gráfico, y tuve la oportunidad de verlo trabajar y lo hacía magníficamente. Entonces, para realizar diseño,
no se necesitaría estar en el contexto de una oficina, ¿verdad? Aunque su comportamiento en algún momento pueda volverse en alguna medida belicoso, etc. Entonces, primero, ¿qué opinión le merece? Y segundo, ¿hasta dónde los legisladores, los asambleístas, deberían tomar en cuenta esta ponencia del teletrabajo, del trabajo virtual, del trabajo a distancia, para ya institucionalizarlo a través de derecho positivo, de leyes establecidas en códigos que regulen esta participación? Bueno, sí es importante destacar que estas personas, como ustedes dicen, tienen capacidades especiales a pesar de tener un problema psíquico. Es importante incluirlas, pero con alguien que las vigile y las controle. Como usted sabe, la Constitución protege y les da capacitación a estas personas para que los ayuden. Entonces, ellos podrían tener ese teletrabajo desde su casa, pero con una persona que los asista. De esa persona se podría protegerlos. Y esta persona podría ser una especie de tutor responsable, ¿cree usted? Y la persona trabajar hacia distancia. Claro, a esa persona también se le podrían dar facilidades que pueda trabajar desde otro ámbito, pero siempre observando cuidadosamente a esta persona. En cuanto a la legislación, yo no conozco sobre el tema, realmente no es tampoco área de mi experticia, pero entiendo que no hay todavía una normativa definitiva que regule el teletrabajo, el trabajo a la distancia, el trabajo por internet. ¿En qué medida deberíamos, no sé, nosotros como academia, por ejemplo, proponer a la legislatura, si logramos tener un asambleísta de nuestra confianza, por ejemplo, eso sería bastante dable, proponer este tipo de reformas que yo creo que son altamente positivas y propositivas, doctora? Sí, sería muy interesante incluirlo dentro de la normativa constitucional, pero se podría empezar probando dentro de la empresa privada a ver qué tal nos va, para ver si estas personas, pues realmente, como yo le digo, con este tipo de ayuda que también está establecido en la Constitución, que estas personas tengan el apoyo de un familiar y que ese familiar tiene también derecho pues a tener una seguridad social, a ver qué tal resulta y podría de esta manera pues incluírselo dentro de la normativa legal. A mí me alegra muchísimo cuando voy a cierta cadena de supermercados y veo que, por ejemplo, buena parte de los muchachos que se encargan de empacar la mercadería y de luego transportarla en el carrito hasta nuestros vehículos tienen capacidades especiales. He visto sordomudos, he visto personas con alguna atenuación de sus facultades mentales, pero lo hacen estupendamente bien. Entonces, en esa medida, pues, yo creo que pueden ser un aporte en muchos rubros, y no solamente que perciben su sueldo, que perciben un salario digno, diría yo, sino que reciben también las propinas de la gente. Y suelen ser los muchachos más atentos. Y decían los compañeros que ellos son los mejor remunerados porque son los que más objeto del propinaje tienen en todo este entorno, que me parece excelente. Entonces, ahí un poquito llamar la atención a todas las empresas que nos escuchan y saber que cada persona que tenga una deficiencia, como ya lo notamos hace momentos, tiene también una valía especial, tiene también un plus. La naturaleza y Dios son sabios. Y casi siempre el menoscabo en un ámbito implica un plus en otro sentido. Significa el tener una opción superior. Ya habíamos puesto como ejemplo a todos estos grandes cantantes, pianistas, etc. Beethoven, la mayor parte de su vida fue sordo. Sus más grandes sinfonías las escribió ya cuando había perdido sus capacidades auditivas por completo. Beethoven conocía de tal manera las notas del piano que se las sabía de memoria. Es decir, que si aplastaba el do medio o un do sostenido medio, él sabía exactamente cómo sonaba, y eso no era un impedimento para que tome la partitura y escriba en los pentagramas las más hermosas melodías, y no lo hacía solamente para piano, lo hacía para oboes, para fagots, para trombones, la percusión incluso. Quiere decir entonces que sí ocurre aquello que nosotros estamos sosteniendo en este programa, que toda persona puede ser un aporte positivo. Así es. No debemos olvidar que nuestra Constitución es clara y este tipo de personas están incluidas dentro de los grupos de atención prioritaria. Quiere decir que no debemos discriminarlos, pero sí tenemos que observar y rescatar o resaltar la capacidad más importante que ellos tengan para poderlos incluir. Doctor, en estos temas de acceso a veces nos quedamos cortos. Ha habido una labor inmensa, lo reconozco también, en estos últimos años, para generar, por ejemplo, rampas, ascensores, puertas que permitan el paso de sillas de ruedas. Los hoteles deben tener habitaciones especiales, las universidades deben tener baños especiales para las personas asimismo que requieren un espacio diverso, un espacio diferente. Pero yo sí siento que todavía hay falta de conciencia, doctora.
Por ejemplo, en las calles hay el espacio para la rampa, para que suba la silla de ruedas de quien tiene una incapacidad en sus piernas o una lesión en su médula espinal. Y los vehículos nos estacionamos en estas zonas de acceso. Yo veo que en los parqueaderos de los centros comerciales la gente no respeta, por ejemplo, ese parqueadero que es para la mujer embarazada, ese parqueadero que es para la persona impedida. Nadie respeta el derecho de paso de quien tiene la calcomanía, ¿verdad? En los vehículos, de que ese vehículo está dotado de facilidades extras porque lo conduce alguien que precisamente tiene estos requerimientos que nosotros ya hemos señalado a lo largo de este programa. ¿Hasta dónde la conciencia ciudadana le está jugando una mala pasada a quienes tienen estas limitaciones y no permiten que ellos ejerzan su derecho pleno, su derecho total para ser incluidos en el contexto social? A pesar de que la Constitución desde el 2008 ya tiene estipulado y resalta estos grupos de atención prioritaria, yo pienso un poco el desconocimiento de la gente. Pero también las autoridades que están alrededor de todos estos lugares tienen que hacer respetar. Inclusive el municipio tiene presupuesto para poder habilitar en las calles estas rampas para las personas que se trasladen a sus lugares de trabajo, en el caso de que trabajen. En el caso de las empresas, pues son las empresas quienes tienen que hacer respetar estos derechos de estas personas. Efectivamente, doctora, cierto es aquello, pero yo sí quisiera tratar en la última parte lo que nos falta a nosotros al bloquear, al cubrir estos espacios y no permitirles el disfrute. Nuestro jefe de piso, nuestro director, nos indica que es tiempo de hacer nuestra última pausa del día para retornar en apenas unos segundos después de escuchar muy importantes anuncios institucionales. Retornamos en apenas unos segundos. No cambie de canal. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Televidentes, hemos vuelto ya para nuestra última sección, para el culmen de este programa y que seguro será muy interesante. Estamos hablando de los grupos de atención prioritaria, estamos hablando de capacidades especiales, estamos hablando de inclusión y de acceso, porque la inclusión no es suficiente si no hay accesos. Hemos tocado los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, ¿por qué no? Su capacidad de tomar decisiones en esta etapa, con esta reforma al tema de que no puedan contraer matrimonio quienes tienen menos de 18 años. Antes se lo hacía con la autorización de los padres. Y hemos ido avanzando también por estos derechos de quienes tienen discapacidades físicas y su inclusión a los entornos laborales. También hablábamos de las discapacidades psíquicas. Y también, obviamente, las discapacidades mentales que habíamos dicho que con elementos como el teletrabajo o el trabajo por internet, el trabajo a distancia, pueden también en alguna medida o podrían hipotéticamente con la legislación pertinente que se pueda generar,
tener acceso pleno y que todos aquellos que tengan una discapacidad de cualquier orden y de cualquier índice porcentual puedan trabajar, porque ese es un derecho superior de los seres humanos. Pero nos quedamos cortos en la parte anterior cuando conversábamos con la doctora Julia acerca de esto de que a los seres humanos, a quienes somos parte de la sociedad, nos falta educarnos. Nos falta además ser sensibles, empáticos. Recordemos que la empatía no es sino ponerse en los zapatos del otro para ver desde su perspectiva. ¿Qué pasaría si nosotros anduviésemos en una silla de ruedas? Queremos trepar a una vereda porque ahí vamos a realizar una diligencia y resulta que un auto está estacionado en ese lugar que me iba a permitir a mí acceder al sitio en el que voy a realizar esa diligencia. Entonces, ¿hasta dónde, doctora, las autoridades deberían ser más firmes en la sanción? Partiendo del policía municipal, partiendo del policía civil, partiendo de las autoridades militares, de los miembros del orden en todos los sentidos y en todos los niveles. No solo exigir, sino sancionar, pero sancionar efectivamente. Si yo reviso la página de la función judicial y busco a quien haya atentado contra los derechos de quienes tienen capacidades especiales, seguramente no encontraré ninguna causa. O si encuentro alguna, será muy esporádica y única y se convertirá en excepción que confirme la regla. ¿Cómo deberíamos perurgir a la sociedad? Nosotros desde la academia, por ejemplo, ¿cómo exigirle a la sociedad que tenga pues a través de sus autoridades una mayor participación, una más activa participación a la hora de sancionar a estos malos ciudadanos que no toman en cuenta los derechos de los discapacitados, los derechos de las mujeres embarazadas, los derechos de todos quienes son diferentes y merecen ese espacio inclusivo que tanto proponemos? Es importante, en primer lugar, tomar conciencia a la ciudadanía de que existen estos grupos de atención prioritaria, y en especial las personas con capacidades especiales, para poder respetar luego el espacio de ellos y no permitir que de alguna manera cuando ellos vayan a acudir a alguna instancia esté trabado para que ellos pasen. Entonces la sanción debe de establecerse, no existe una normativa específica, pero debería de ya fomentarse para que exista este tipo de sanciones cuando las personas no quieren permitir el libre acceso a las personas que tienen este tipo de discapacidad. Así es, doctora, coincido, pero también en la contraparte he visto quienes usan mal los bienes especiales que son asignados para las personas con estas capacidades diferentes. Veía el otro día en nuestro shopping de la ciudad de Puerto Viejo que un caballero se bajó de un vehículo que tenía atrás el sello. ¿Se ha visto usted el sellito característico de la persona que utiliza silla de ruedas? Sí. Y es un vehículo especial, es un vehículo diferente, que es maniobrado, y se bajó de él una persona completamente normal, sin ningún tipo de discapacidad. Entonces también deberíamos propender a que haya una sanción para quienes mal utilicen o su carnet del CONADIS o un vehículo que es importado, obviamente sin pagar los impuestos que el común de los mortales pagamos, y con todo el derecho y perfectamente bien la norma que establece que una persona puede importar un vehículo cuando tiene capacidades especiales sin pagar la parte tributaria correspondiente. Pero ¿qué ocurre si yo este vehículo luego lo voy a usar como vehículo familiar? Es decir, se lo entrego a todo el mundo para que cualquiera lo maneje, y con todas estas diferencias y deferencias que existen para quien tiene el famoso sticker. Entonces también debería haber la contraparte, ¿verdad? Sancionar a quienes mal utilizan su condición de discapacidad. Sí, yo pienso que se deben endurecer las penas y las leyes deben ser un poco más fuertes para que las personas cumplan con esta parte, como es respetar el ámbito de las personas con discapacidad. Correcto, doctora, muchísimas gracias. Ahora vamos a un segmento o a dos segmentos que no hemos podido tocar a lo largo del programa porque se han vuelto muy interesantes las temáticas y obviamente nos hemos ido moviendo por otras rutas de conversación. Pero creo que tenemos necesariamente que hablar de las mujeres embarazadas. Cada vez sí hay un mayor respeto, aunque no falta un barbaján, un pelafustán, que ocupando el servicio público de transporte ni siquiera cede el puesto cuando ve a una mujer embarazada o a una persona de la tercera edad, que tampoco hemos nombrado los derechos de quienes están en esta edad dorada, que es una edad especial, una edad plenamente productiva. Recordemos que en países como Japón, los CEOs de las grandes empresas
los gerentes generales de las grandes empresas son personas mayores de 65 años. No así, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde los jóvenes son los que tienen predilección, porque en el Japón se respeta mucho esto de la vejez. Entonces hagamos un conglomerado para citar de una vez no 2 sino estos 3 elementos. Serían las mujeres embarazadas, serían las personas con enfermedades catastróficas, y hablemos también de quienes están en esto que yo llamo la edad dorada, que es la edad de la sapiencia, la edad del conocimiento, la edad en la que el cerebro está nutrido ya de todo cuanto pudo aprender en los caminos de la vida, y una edad óptima en la que obviamente un hombre o una mujer pueden seguir aportando de manera plena, y lastimosamente no existen leyes en ese sentido. Existen sí para la jubilación, para el respeto, para no hacer cola posiblemente en un banco. Pero ¿por qué no darles también opción laboral a los que tienen estas edades y pueden aportar desde otro tipo de visiones también, doctora? Sí, dentro de la Constitución sí existen derechos para los adultos mayores, y los reconoce a partir de los 65 años de edad, y se les permite también la inclusión dentro de todos los ámbitos, de acuerdo a su capacidad, ¿no? Recordemos que un adulto mayor pues no es una persona todavía que está en etapa de la vejez totalmente. Ahora menos que nunca, doctora, con estos avances de la ciencia. Yo recuerdo cuando era muchacho, veía a alguien de mi edad, es decir, de 54 años, y yo decía, ¡qué viejo! Ya lo considerábamos casi que un anciano, apenas el pelo plateaba. Pero ahora, un hombre de 70 años, una mujer de 70 años están en pleno, absoluto uso y goce de todas sus facultades. Entonces, a lo que yo iba un poquito es que no hay leyes, y ya lo comenté alguna vez en el programa y lo hice tema de discusión. Ustedes no ven las empresas personas mayores de 65 años, pues ya les jubilan, y el jubilado pues vaya a su casa, cuando el jubilado puede aportar en el campo de la escritura, en el campo de las letras, en el campo de las artes plásticas, en muchísimos ámbitos. Los contadores que yo conozco mayores de 65 años son los más serenos, los más objetivos, los que mejor hacen su trabajo. Entonces, ¿por qué también no legislar para eso? Para que tengan un espacio laboral después de haberse jubilado. Alguien dice, no, tú ya tienes tu jubilación, ni siquiera puedes trabajar en el sector público. ¿Será acaso que esto de la jubilación está castrando, así literal, la capacidad productiva de hombres que todavía pueden aportar? Sí, yo creo que en parte sí, pero como le digo, la Constitución sí reconoce el derecho para que estas personas puedan incluirse dentro de la sociedad. Pero en la práctica no se ve, doctor. En las empresas usted no lo ve. O sea, en el ámbito público no hay una ley que establezca que ellos puedan laborar, que se los pueda contratar, así como las personas que tienen capacidades especiales. Solamente se les reconoce sus derechos, como usted bien lo dijo, la rebaja en las pensiones, en los tributarios, en todo lo que se refiere a ese ámbito, en el ámbito público y privado, rebajas, pero no inclusión total. O sea, se les puede permitir que elaboren, pero para eso serían, yo creo, las empresas privadas. Y extiendo mi pregunta. No solamente la famosa tercera edad, que parte de los 65 años, sino estos jóvenes mayores, así los llamo, pues quienes tienen más de 45 años, ya les resulta muy difícil acceder a un empleo, ya les resulta difícil presentar una carpeta en una empresa, porque ni se la reciben, o si se la reciben, no nos llamen, nosotros lo llamamos, le dicen, y esa llamada no llega nunca. Cada vez yo converso con amigos que están en este orden de la edad mía, y que pues por alguna situación dejaron de trabajar en los sectores públicos y privados, intentar reinsertarse es sumamente difícil. A estas personas no les queda sino ponerse un negocio, ponerse un sitio de comida, ponerse una venta de ropa o algo por el estilo, o cualquier negocio particular, porque ya entrar a laborar con relación de dependencia en una empresa es eso, imposible. Entonces tiene que llegar el momento en que el legislador mire a esta banda, a esta fracción de edades plenamente productivas y capacidades altísimas para darles la opción. Y así como existe la obligatoriedad de contratar a quien tiene una discapacidad y las empresas tienen que tener en ese rango, así como se habla de que los jóvenes deben tener acceso a las empresas y todo es por los jóvenes, para los jóvenes, omnia pro joven, todo para el joven, y está bien, el joven comienza, pero entendamos que la población del Ecuador y el aporte desde la parte intelectiva por sobre todas las cosas, pues tiene mucho todavía que recibir de este segmento al que yo invoco. Pero esto nada más como un comentario general dentro de este programa, que para eso está, para generar un poco iniciativas de esta naturaleza. Hablemos de las mujeres embarazadas, doctora. Bueno, las mujeres embarazadas también están incluidas dentro de estos grupos de atención prioritaria, y ellas también tienen sus derechos bien reconocidos, ¿no?
No pueden ser discriminadas por su estado de embarazo, y también una vez que ya van al parto, pues tienen apoyo de la ley para que puedan tener sus días de lactancia, y hasta el año pues son protegidas por la ley. O sea, no pueden ser discriminadas en ningún ámbito. Ahora, incluso el marido ahora en el momento del parto tiene derecho. También tiene derechos para que la acompañe en el proceso del parto. Me parece muy bien. Eso yo creo que es una evolución importante y significativa, porque antes el macho, el marido, el padre de la criatura que está por nacer era simplemente un número, era simplemente una estadística. Los padres siempre hemos vivido una condición, yo diría, de desmejora frente a la visión que las mujeres tienen. Alguna vez yo discutía de este tema también en mi programa radial, y alguna feminista enconada me decía que esa es una visión machista de las cosas, pero no lo es, doctora. Yo la reflexiono desde esto, que el padre siempre está para pagar una pensión de alimentos, que el padre está para sostener, que el padre está para pagar, pero a veces el hombre no recibe también este reconocimiento a ese esfuerzo y a esa capacidad de sacar adelante el hogar. Yo creo que esta es una materia compartida. Hombres y mujeres por igual deberían, así yo lo creo y lo coincido, pero sí creo que el hombre tiene como una situación de, ¿cómo podríamos llamarla? De entender no de manera suficientemente adecuada todos los derechos. Por ejemplo, se crean figuras como el femicidio, pero nadie ha hablado del hominicidio. O sea, cuando alguien muera por el hecho de ser hombre. Y se dan también ese tipo de crímenes. Mujeres que por celos asesinan a su cónyuge. En algún momento, como usted recordará, como practicante del derecho había figuras como el uxoricidio, la muerte de la cónyuge, por la condición de tal es un poco el antecedente del femicidio, pero no se mira al hombre como objeto de derechos pleno también. Entonces en algún momento tendremos que iniciar también esta campaña. Mi querida doctora, para terminar, nos quedó cortísimo el tiempo y nuestro director ya me indica que debemos terminar. Quizá solamente hablar un minutito del tema enfermedades catastróficas. Bueno, sí es importante que también dentro de este grupo de atención prioritaria se encuentran las personas con enfermedades catastróficas, y que están divididas pues en 3 grupos. Los primeros, que son las personas que tienen enfermedades crónicas; las segundas, las personas que tienen enfermedades catastróficas pero que tienen un cuidado largo; y las de tercera, que son aquellas personas pues que van a tener una atención a lo largo de su vida, como serían las personas que se realizan diálisis con VIH. Todo ese tipo de grupo de personas incluyen dentro de las personas con enfermedades catastróficas, y que el Estado les tiene que brindar pues una atención prioritaria y especializada. Muchísimas gracias, doctora Julia Morales. Ha sido un placer compartir con usted en esta jornada en la que el tiempo se nos ha ido de las manos. Realmente ha fluido, porque cuando se está con un invitado sapiente, con un invitado inteligente, pues resulta muy sencilla la labor del entrevistador y de conductor de este programa. Queridos amigos, nada más agradecerles por haber estado con nosotros en este programa de Hablamos Derecho, esta propuesta de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Nos vemos el próximo martes. Encantado, buenas noches.